Nos acompaña José Ignacio Linares, director de la Cátedra de Transición Energética de Comillas y CAI. José Ignacio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? José Ignacio, estábamos hablando con una compañía, una de las grandes, ¿no?, que ha anunciado sobre todo ayer Endesa ese plan, ¿no?, ese megaproyecto con inversión y con muchos objetivos en el plano del hidrógeno verde. Cada vez vemos más noticias con proyectos con esta tecnología como protagonistas, pero queríamos aprovechar la conexión contigo para volver un poquito al principio, ¿no?, revisar cuáles son los tipos de hidrógeno, de dónde sale esta nueva energía y por qué todas estas empresas están entrando en ello. Cuéntanos, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Qué es lo que se ha estado haciendo durante este último periodo y en qué punto estamos ahora mismo? Sí, pues bueno, yo creo que el interés de estas compañías responde un poco a las señales que están llegando a día de hoy del sector. En España tenemos aprobado desde hace poco la hoja de ruta del hidrógeno verde o del hidrógeno renovable, promovida por el Ministerio de Transición Ecológica, donde hay de aquí a 2030 prevén una creación de hidrógeno verde a partir de electrolizadores con una potencia de 4.000 megavatios en electrolizadores, ¿no? La propuesta que lanzaba Endesa ayer cubriría del orden de la mitad de esa producción de hidrógeno verde, ¿no? En esa hoja de ruta se prevén inversiones de 8.900 millones de euros hasta 2030 y se van poniendo hitos intermedios, como por ejemplo el 2024 haber instalado ya entre 300 y 600 megavatios en electrolizadores, ¿no? Entonces, esta producción de hidrógeno, ¿por qué es interesante? Bueno, pues porque nos permite llevar este vector a aquellos lugares o aquellas aplicaciones donde la electricidad, que es el otro gran vector que se prevé como fuente importante de descarbonización, pues lo tiene difícil de llegar, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, en el transporte, pues a día de hoy se está introduciendo mucho el vehículo eléctrico con batería. Y a nivel de turismo, bueno, pues la batería cada vez va ganando más en autonomía y puede llegar a ser competitiva. Sin embargo, en el transporte pesado, ya sea ferrocarril, camiones, autobuses, aviones, ahí el empleo de baterías no resulta viable por la pérdida de autonomía que supone y el gran peso que incorpora, ¿no? Ahí es donde el hidrógeno sí que puede ser competitivo. De igual forma que en otras industrias, por ejemplo, que utilizan ya desde hace tiempo hidrógeno para sus procesos de síntesis, sus procesos de fabricación, ese hidrógeno hasta ahora proviene de gas natural, con o sin captura de CO2, normalmente sin captura. Si sustituimos ese hidrógeno fabricado con gas natural por hidrógeno verde, con hidrógeno producido a partir de energías renovables, estamos descarbonizando esas industrias, ¿no? Otras vías ya un poco más complejas sería la producción de combustibles sintéticos, los llamados e-fuels, que permiten producir gasolinas o incluso gas natural a partir de hidrógeno y CO2 capturado, con lo cual estamos produciendo un combustible neutro en carbono, ¿no? Neutro en CO2, ¿no? Y finalmente nos quedarían las industrias que requieren calor. Bueno, pues podemos el hidrógeno producido de forma limpia, mezclarlo con las actuales infraestructuras de gas hasta entre un 10 y un 20%, depende de las regulaciones de los diferentes países, y eso nos permite también descarbonizar el sector térmico, ¿no? Es decir, que lo que se busca con todo esto es producir, o sea, no sustituir el vector eléctrico por el vector hidrógeno, sino buscar las mejores sinergias entre los dos, ¿no? A este proceso se le llama acoplamiento de sectores o sector coupling, y lo que busca es buscar sinergias entre la red eléctrica y la red de infraestructura gasista para tomar energía de la red para producir hidrógeno, ese hidrógeno llevarlo a descarbonizar otros procesos e incluso volver a verterlo a la red si fuese necesario con centrales a base de pilas de combustible, con lo cual es una buena oportunidad ahora. Hay muchos fondos europeos que se van a movilizar para hacer todo esto. Y la principal causa, a mi modo de ver, es el auge que han tenido las renovables, su gran penetración actual y a futuro debido a la baja de precios que comentaba el representante de Endesa anterior, y eso precisamente hace que en un escenario a corto o medio plazo lleguemos a tener unos excedentes importantes, y el hidrógeno es una manera de regular dichos excedentes y de integrarlo y contribuir a la descarbonización total. Bueno, visto un poco este repaso, una vez, ¿no?, que se vayan consiguiendo estas metas, estos desarrollos y estos objetivos, José Ignacio, ¿qué papel qué grado de protagonismo va a tener, no sé, a un medio largo plazo, el hidrógeno verde en el mix energético, por ejemplo, de un país como España?
Sí, a ver, ahí lo que se busca es diversificar sobre todo la producción. A nivel de emisiones, por ejemplo, de CO2, o sea, la penetración que podría tener, pues ya lo he dicho, a 2030, si todo lo de la hoja de ruta sale bien, llegaríamos a tener 4.000 megavatios eléctricos de electrolizadores para producir ese hidrógeno, y eso representaría, que al final es lo que más nos interesa, una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en torno a 5 millones de toneladas de CO2 al año. Eso viene a representar, por poner un poco en contexto, en torno al 4% del objetivo a 2030 de reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces, en ese orden de magnitud nos podemos mover, ¿no? Evidentemente, esas proyecciones son todavía prudentes, porque a día de hoy los costes no acompañan. Es decir, la producción de hidrógeno verde, por las distintas tecnologías y distintas combinaciones, podemos estar hablando pues entre 4 y 10 euros por kilo de precio de producción, cuando el hidrógeno que proviene del gas natural a día de hoy está en 2. Es decir, que necesitaríamos reducir todavía los costes, pero bueno, para eso está la implantación de los proyectos, ¿no? Ir ganando madurez tecnológica y con un despliegue importante ir consiguiendo vencer esa curva de aprendizaje y reduciendo costes, ¿no? Igual que se produjo con las renovables hace años, que tampoco eran inicialmente viables económicamente, pero en base a aumentar la productividad, bueno, pues se fue ganando en experiencia y eso ha permitido llegar a la situación que tenemos hoy, ¿no? Como veíamos, cada vez más empresas están uniéndose, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Estamos viendo cómo cada vez más empresas bueno, pues nos van haciendo anuncios de proyectos o de mercados donde quieren trabajar con ese tipo de energía. Más allá de, bueno, pues de las ventajas, ¿no? Y de esa diversificación que nos estabas explicando, ¿cómo ves tú que esto puede ser bueno para una empresa? Porque obviamente al final estamos hablando de que bueno, pues van a entrar en un mercado que a largo plazo, decías ese plan 2030, pero desde luego que va a seguir en los próximos años. Las empresas se apuntan para seguir ganando en estos nuevos mercados. Es el negocio del futuro. ¿Cómo lo ves tú a nivel de negocio? Sí, a ver, digamos que todo esto viene movido por la necesidad de descarbonizar la economía, ¿no? Entonces, el hidrógeno es una manera complementaria a la generación eléctrica de descarbonizar esa economía. Entonces, alrededor de todo ese negocio de descarbonización, sostenibilidad, bueno, pues os surgen importantes oportunidades, ¿no? Es un mercado que va a ir creciendo, que es necesario, que todas las industrias o todos los sectores van a tener que pasar por ahí, y el hidrógeno es una manera bastante interesante de hacerlo, con lo cual el crecimiento del mercado esperado ahí va a ser tremendamente importante, ¿no? Las empresas que ahora se metan en eso, bueno, pues tendrán la ventaja de que ellas tendrán la madurez tecnológica para que dentro de 10 años, en el 2030, cuando esto ya sea una tecnología aprobada y haya alcanzado la madurez, pues bueno, ser aquellas que tienen la experiencia, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy en Japón, que los países asiáticos de Extremo Oriente, pues digamos que van con bastante ventaja en lo que es economía del hidrógeno, Japón está produciendo y fabricando pilas de combustible para el sector residencial, para ponerte tu pila en tu casa de tal forma que a partir de hidrógeno o de gas natural reformado consigues producir calor y electricidad, ¿no? El autoconsumo del que hablamos en España, que se suele entender como eléctrico, aquí lo estarían combinando en eléctrico y calor, ¿no? Hoy por hoy tienen un montón de unidades ahí y no las exportan a otros países, pero da lo mismo, porque cuando los demás países demanden eso, ellos tendrán un montón de unidades ya aprobadas, ¿no? Pues aquí esa podría ser la explicación para las industrias españolas, ¿no? El ir probando la tecnología, el asegurarte un nombre, en asegurarte una experiencia, que luego ya cuando el mercado admita esto a precios competitivos, bueno, pues estar posicionándote ahí, ¿no? Igual que ha ocurrido pues con fabricantes de aerogeneradores, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos. Pues José Ignacio Linares, desde Comillas y CAE, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya tenemos un poquito más clara, ¿no?, esa foto, esas aplicaciones y ese desarrollo del hidrógeno verde. Bueno, como decía, es un elemento clave en esa descarbonización de la economía, y a vigilar este año y en los que vienen, al menos hasta ver qué sucede, ¿no?, con esa ruta de 2030. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros, buenas tardes.